de Romanos. Voy a repasar rápido por si alguien no estuvo, y al mismo tiempo hay una imagen que quería dejar ahí que creo que es muy visual. Hablamos sobre la seguridad de la salvación y luego volveremos un poquito a esto. Y vuelvo a hacer la pregunta, que me gusta hacerla porque es siempre un examen. ¿Cuántos están seguros que si se mueren hoy van al cielo? No hace falta que levantes la mano, pero puedes decir amén. Amén. Y hay varias razones en el capítulo 8 de Romanos que nos dan esta seguridad. Y es que la primera es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por tanto, si tú estás en Cristo Jesús, no tienes condenación. La segunda es que el Espíritu los ha regenerado, los santifica y los resucitará. Esto es lo que dicen los versículos del 5 al 11. Esto es reafirmaciones que nos dan la seguridad eterna. El 3. Ahora somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces son seguridades para nosotros. Somos sostenidos en las aflicciones por la esperanza y socorro del Espíritu. Hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Dios está con nosotros. Y dice que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dio a su propio Hijo. Por tanto, si no nos escatimó a su propio Hijo, ¿cómo nos dará también todas las cosas? Y no hay nada en este mundo que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Todas estas afirmaciones nos sirven para tener una seguridad de que lo que esperamos va a llegar, que nosotros vamos a estar en su presencia, que vamos a estar en los cielos con Él, que vamos a estar con el Señor. Entonces ahora vuelvo a repetir. ¿Cuántos tienen seguridad de salvación? Gloria a Dios. Amén. Y empezamos viendo cómo era posible, si Pablo afirmaba con tanta vehemencia todo esto, tenía que explicar entonces qué había pasado con Israel. El pacto que Dios había establecido con Israel, entonces había fallado Dios, y empieza a decir, no ha fallado Dios. Y empieza a explicar que el pacto no es simplemente por sangre. ¿Os acordáis de estas cosas? No es simplemente por ser hijos de Abraham, porque Abraham tuvo varios hijos, y no todos los hijos de Abraham son considerados Israel, el pueblo elegido por Dios. Por tanto, era por la promesa, y la promesa era con Isaac. Y de ahí la promesa era con Jacob, porque hijos de Isaac también hubo dos, Esaú y Jacob. Sin embargo, Dios eligió a Jacob. Y nos hablaba aquí cómo Dios eligió sin tener en cuenta sus actos, porque de hecho lo eligió antes de nacer. Dijo, el mayor servirá al menor. Y entonces aquí está explicando que no se trata de sangre, ni se trata de acciones, sino que se trata de que al final Dios ha dado una promesa. E Israel, el pueblo de Dios, son aquellos que son hijos de la promesa. No simplemente hijos de sangre, no simplemente hijos de ley, no simplemente hijos de obras, que era de lo que se jactaban ellos, pero no se trataba de algo sanguíneo, de algo carnal, era la promesa de Dios. Y vamos a enganchar desde el 13. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y quiero pararme aquí, porque aquí estos versículos a veces se utilizan para decir, bueno, Dios elige a unos y desecha a otros. ¿Bien? Pero aquí tenemos que entender el contexto. Está hablando de pueblos, está hablando de elección de su pueblo. Y él decidió que iba a revelarse a Israel de una forma especial, que de ahí iba a llegar el Mesías. Y a quien eligió fue a Jacob, al pueblo de Israel, y no a Esaú, que es el pueblo de Edom. ¿Bien? Y por eso dice, a Jacob amé, fue su pueblo elegido, y a Esaú aborrecí. ¿Eso significa que Esaú está en el infierno? No dice nada de eso. ¿Bien? No está hablando aquí de salvación, está hablando de una elección para un plan divino. Dice pues, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y vamos a reflexionar un poquito juntos. Si Dios elige a un pueblo,
¿Por qué eligió a Israel? ¿Porque eran más guapos, más altos, más buenos? No, los eligió porque quiso. ¿Es injusto Dios por esto? No. ¿Acaso Dios no puede elegir libremente a quien Él quiera? Sí, al final, después dice, le dirá al barro, al alfarero, ¿qué hace con lo que está haciendo? No. Ahora, ¿es injusto Dios? No. Y aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Dios es por naturaleza justo, igual que por naturaleza es amor. Por tanto, Dios no puede ir en contra de sí mismo. Por tanto, todos sus actos van a ser justos. Y para poner aquí un pequeño ejemplo, ¿os acordáis de la parábola de los llamados a trabajar en la viña? Bien. Humanamente hablando, uno diría, no es justo, humanamente hablando, que alguien que trabaje desde las 6 de la mañana cobre lo mismo que el que trabajó de las 4 de la tarde a las 6, ¿no? Pero desde el punto de vista del trabajador. Ahora nos vamos al punto de vista del que paga. Si a mí me apetece llamar a Josip 2 horas y pagarle 100 euros, y yo con Javi pacté el día entero 100 euros y le doy a los dos 100 euros, ¿soy justo? ¿El dinero de quién es? ¿Tuyo o mío? Mío. Y yo no puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera, como si lo quisiera regalar por no trabajar, ¿no? Así que desde el punto de vista de Dios no es injusto, porque Él nos ha creado y por tanto Él tiene derecho. Él es el alfarero, Él tiene derecho a hacer lo que quiera. Imaginaos que Dios, ya digo, no va con su naturaleza, pero imaginaos que Dios decidiera hacer una creación y luego eliminarla. ¿Tendría derecho a hacerlo? Sí. Porque Él es soberano, Él es el jefe, Él es el creador. Y aquí está hablando de eso. Pero hay una cosa muy importante y es el tema de la misericordia de Dios. Dice el 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Y qué está diciendo con este texto? No se trata de esfuerzo humano. Justamente porque Dios es soberano y no tiene por qué hacer nada por nosotros, eso elimina todo concepto de suficiencia o de merecer. Y mirad, esto va a quitar algunos argumentos de algunos cristianos que piensan que merecen o que Dios debería responder o debería hacer lo que ellos le están pidiendo. No, Señor, si yo hago ayuno y yo voy a la iglesia todos los domingos y yo cumplo, y otra, no es justo que me hagas pasar por estas pruebas. Es que no va así la cosa. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para merecer algo de parte de Dios. Por eso dice, no depende del que quiere ni del que corre. Podemos correr mucho y nosotros no podemos hacer absolutamente nada para forzar el brazo de Dios, que Dios diga, no tengo más remedio que... No funciona así. No depende de nosotros, es de que Dios tiene misericordia. Ahora hay una buena noticia en el Evangelio y es que Dios tuvo misericordia de nosotros. Él se compadeció de nosotros y nos dio una alternativa. Podría no haberlo hecho, pero lo hizo. Y Él tiene misericordia. Así que cuando nosotros conseguimos cualquier cosa, el hecho de que tú y yo estemos aquí y podamos pertenecer al pueblo de Dios es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Así que cuando entre alguien por la puerta o veamos a alguien o nos encontremos con alguien que veamos su vida, no podemos mirarles como desde arriba, despectivamente por encima del hombro, pensando que somos más o mejores. Si tú y yo estamos aquí porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nosotros abrazamos esa misericordia. Y esa misericordia es la misma que tenemos que compartir para que aquel que quiera responder a esa misericordia pueda hacerlo, igual que lo hicimos nosotros. Al 17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y esto también es complicado, porque ahí entonces decimos, bueno, entonces nosotros creímos porque Dios reblandeció nuestro corazón y hay gente a la que Dios decide no salvar y por tanto los endurece. Y aquí hay que entender de lo que está hablando. Y recordad que está hablando de la elección de Israel, de cómo Dios se manifestó, etc. Y Dios decidió manifestarse con Israel con poder y con gloria, y así lo sacó de Egipto, para mostrar su poder. Ahora, no penséis que Faraón era una persona misericordiosa y de buen corazón, que seguía a Dios, y de repente Dios dice, voy a endurecerlo para... No funciona así. De hecho, si nos vamos a Éxodo
cuando está hablando de Faraón y Moisés le dice, tenemos que ir a adorar a Dios, déjanos salir. Y hay en diferentes ocasiones que Faraón endurece su corazón. Éxodo 7:13, el corazón de Faraón se endureció. 14, el corazón de Faraón está endurecido. 22, el corazón de Faraón se endureció. 8:15, endureció su corazón. 19, el corazón de Faraón se endureció. 32, Faraón endureció aún esta vez su corazón. 9:7, el corazón de Faraón se endureció. Esto es dureza de él, ¿sí? Pero llega un momento que Dios dice, bien, ahora vas a ver mi poder. Y tú llega un momento que ya en el concepto humano, tú estás viendo las plagas. Y llega un momento que uno dice, ¿cómo es posible que sea tan cabezón? Que ya no pueda abrir los ojos para darse cuenta que está cargándose su pueblo, sus tierras, su economía, con tal de salirse con la suya y luchar contra ese Dios. Pero llega un momento que ya es Dios el que le ciega y endurece su corazón. 9:12, Jehová endureció el corazón de Faraón. Y esto sí puede ocurrir, y esto sí. Llega un momento dado donde Dios puede decir, bueno, tú no estás queriendo y yo voy a revelar mi ira, voy a revelar mi juicio, voy a ponerte como ejemplo. Y sí, hay veces que Dios elige para mostrar su misericordia y hay veces que Dios elige para mostrar su ira, pero no es que Él modifica el corazón de las personas para que sean como vamos a cambiar esta pieza, vamos a hacerle malo, vamos a hacerle bueno. No funciona así. Esto sería similar a cuando en Romanos 1 vimos que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pero fijaos que dice, no quisieron reconocerlo como a Dios y darle gracias. Y por tanto, como el ser humano decidió quitar a Dios de la ecuación y como decidió no honrarle y no darle gracias, entonces ahí Dios dice, muy bien, pues ahora te voy a entregar a tus pasiones. Entonces no es culpa de Dios, es culpa del ser humano. La elección es del ser humano. Ahora Dios decide qué hacer con eso. Y fijaos que cuando Dios elige a Israel como su pueblo, tiene un trato especial con ellos, porque les muestra misericordia una y otra vez, pero también muestra castigo. ¿Sí o no? Cuando cada vez que se apartaban de Él y se volvían a los ídolos, Dios venía con castigo. Y recordaba, fijaos que los pueblos de alrededor estaban condenados a al final estar en pelea con Israel y Dios les iba a enviar juicio. Sin embargo, ahí tenemos a Nínive. Dios le dice a Jonás, profetiza, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa? Nínive se arrepiente y pide perdón. ¿Y qué hace Dios? Los perdona. Por tanto, no es que Dios dice, no, estos fueron para destrucción y me da igual lo que hagan, los voy a destruir. No, hay una reacción del hombre. Ahora, Dios tiene un plan y trata a cada uno como Él quiere, pero sí tenemos elección y sí hay en nosotros, y esto hablaremos un poquito después. Sigue diciendo, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y aquí está argumentado todo lo que ya hemos visto. Es decir, Dios puede hacer lo que quiere con el barro, pero no es que no le dio la oportunidad de elegir, sino que Él al final decide mostrar, revelarse de una manera en este ser como Faraón o con el pueblo de Israel. No sé si entiende el concepto o si le doy otra vuelta. ¿Sí? ¿Se entiende? Luis me hace así. Bien. Repasemos entonces. Dios puede libremente hacer lo que quiere, pero Dios no puede negarse a sí mismo. Y Dios es justo. Y Dios es misericordioso. Así que no tendría por qué, pero Él ha tenido misericordia de la humanidad y Él ha decidido revelarse. ¿Cómo se reveló la humanidad? Eligió un pueblo, al pueblo de Israel. ¿Lo eligió por algún motivo? Porque quiso. Ya está.
No podemos decirle, ¿y por qué a ellos y no a mí? Bueno, Dios hace lo que quiere. Pero en el plan de Dios, y es lo que vamos a ver, no estaba simplemente bendecir a Israel, sino que le dice a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Había un plan para todos, pero el camino pasaba por ahí, por la elección de Israel. Y en medio de esa historia vamos a ver cómo Dios utiliza figuras para mostrar su misericordia y utiliza figuras para mostrar su poder y para mostrar su ira y para mostrar su juicio. Pero esto no significa que estas personas no tenían más remedio que ser así. No. Había un corazón ahí. ¿Por qué a Saúl le castiga de esa manera y por qué con David tiene misericordia? Había un corazón diferente. ¿Sí o no? Pero Dios decide tratar de una forma diferente porque la persona es diferente. Y al mismo tiempo Dios, hay momentos dados donde alguien ya, por ejemplo, endurece, ok, voy a mostrar mi poder contigo, mi ira contigo. Y tiene derecho a hacerlo. Quizás había gente peor que Faraón en el mundo, pero Dios decidió utilizar a Faraón para mostrar su poder. Sí. Quizás habría gente más buena que ciertos israelitas y Dios decidió tener más misericordia. Puede ser. Pero no es porque sea injusto, es porque Él puede hacerlo como quiera. Pero no va cambiando el corazón de las personas. No sé si la he arreglado o la he mezclado más. Vamos a luego ver algunos puntos sobre esto. Sigue diciendo. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y aquí es donde quiere llegar Pablo. Al final Él ha querido mostrar su misericordia, y no solamente a aquellos que vienen de sangre de Abraham, y no solamente de aquellos que parece que lo merecen porque intentan seguir la ley de Dios. Él ha decidido libremente mostrar su misericordia con nosotros, con todos los que hemos creído en el nombre del Hijo de Dios. Así como Él ha querido hacerlo. Como cuando dice que Dios ha decidido que el Evangelio se propague por la predicación. ¿Podría haberlo hecho de otra manera? Sí, pero lo ha decidido así. Por eso no bajan ahora miles de ángeles y empiezan a predicar en las calles. Podría hacerlo, pero ha decidido que el Evangelio va a ser por la predicación de su pueblo, de sus hijos. Y así lo ha decidido Dios. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Así que aquí está hablando de cómo los gentiles, que somos nosotros, fuimos llamados y fuimos incorporados a ese pueblo, a esa promesa que empieza diciendo en el capítulo 9. Que no, esa promesa que no era por sangre, sino era por la promesa a Abraham, la promesa a Isaac, la promesa a Jacob, la promesa a aquellos que decidieron creer en Jesús. Somos el pueblo de Dios. Y aquellos que no éramos pueblo, los gentiles, fuimos llamados pueblo. ¿Sí? Veo las caras y no sé qué, no me explico. Está bien. Sigue diciendo, también Isaías clama tocante a Israel, si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejante. Y aquí lo que está diciendo es, no es que por ser de Israel se van a salvar todos, y los que no son, no son, sino que está diciendo, aquellos que no eran pueblo fueron llamados pueblo, y fueron injertados, y somos pueblo de Dios, y está diciendo, en relación a Israel, un pequeño remanente será salvo, Israel de la tierra. Y si el Señor no hubiese tenido misericordia de Israel, hubiesen sido borrados igual que Sodoma y Gomorra, porque no fueron mejores. Y es verdad. Fijaos que hay un momento donde Jesús dice, hay ciertas ciudades que en el juicio serán castigadas peor que Sodoma y Gomorra, porque si Sodoma y Gomorra hubiesen visto lo que ellos vieron, se hubiesen arrepentido y hubiesen creído. Pero aquellos pueblos, y eran de Israel, con su incredulidad, viendo a Jesús obrar en la tierra,
lo rechazaron. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Por qué Dios decidió castigar a Sodoma y Gomorra y mostrar en ellos su ira y su castigo? Dios puede hacerlo como una enseñanza, como una advertencia, como una manera de decir, así ocurre cuando la ira de Dios y el castigo de Dios viene. Ahora, ¿significa eso que Sodoma y Gomorra no era justamente castigado? No. ¿Eran santitos todos? No. ¿Sodoma y Gomorra merecían el castigo? Sí. Ahora, muchos más también hubiesen merecido ese castigo y Dios decidió no hacerlo de esa manera. Pero en el futuro, en el juicio final, todos recibiremos conforme a lo que sea correcto, porque Dios es justo. Y al final Dios ha decidido en su plan salvarnos e incorporarnos a su pueblo por medio de la fe en el Hijo de Dios. Y estos son el verdadero Israel ahora. Los hijos de la promesa, no los que vienen de sangre. No aquellos que proceden de Abraham, de Isaac y de Jacob por linaje, sino por la promesa de Dios. ¿Sí? ¿Amén? Ahora sí, Luis. Bien, yo me fío de Luis. Vamos a seguir. Sigue diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y aquí está haciendo como un resumen. Aquí quería llegar Pablo. ¿Qué estoy diciendo entonces? Que aquellos gentiles que no buscaban a Dios, que no buscaban la justicia de Dios, de repente ahora se han encontrado con el Evangelio. Buenas noticias. Que nosotros no buscábamos a Dios, pero Dios se acercó a nosotros. Y ahora de repente estos gentiles que vivían a la suya, que seguían su vida, que no estaban preocupados por seguir la ley de Dios, han encontrado justicia por medio de la fe en el Hijo de Dios. Podría parecer injusto para Israel, pero era la voluntad que Dios lo ha hecho, querido hacer así. Y Israel, que quería alcanzar esa justicia, no la llegaba a alcanzar. ¿Por qué? Porque lo hacían de forma errónea. La querían alcanzar por obras de la ley y no entendieron que el propósito de Dios no era las obras de la ley, el cumplir, no era la manera en que Dios había decidido mostrar su salvación y su justicia, sino por medio de la fe. Y esta era la piedra de tropiezo, que era Cristo, que acaba diciendo aquí: he puesto en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. ¿Por qué piedra de tropiezo para los judíos? Porque no era lo que esperaban. Ellos no esperaban esto. Ellos esperaban que viniera un salvador en plan militar, que reinara con gloria y el pueblo de Israel fuera levantado y gobernara. Y no vino así. Y fue una piedra de tropiezo porque al final lo que ellos creían como tenía que ser no sucedió. ¿Sí? Amén. Bueno, seguro que alguien se explica mejor que yo, pero lo intento. Va bien, va bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Sigue diciendo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Amén. Y aquí Pablo lo que está diciendo es: yo sé, y Pablo hablaba con conciencia porque él era del pueblo de Israel y había sido criado en esas leyes, que tienen celo de Dios. O sea, ellos realmente amaban a Dios a su manera y querían hacer las cosas bien, pero lo estaban haciendo de forma incorrecta. Ellos lo querían hacer por su propia justicia, intentando alcanzarlo ellos, consiguiendo cumplir todas las cosas. Y por tanto no habían entendido, por eso dice, no lo hacen conforme a ciencia. Es decir, no lo hacen entendiendo la voluntad de Dios, sino que están equivocados, lo intentan hacer a su manera y por eso no lo consiguen. Y esto nos habla, y hoy en día sucede. Hay religiones que intentan alcanzar la salvación y creéis que no son gente que es pura de corazón, que lo hacen con celo real. Yo he visto gente muy sincera y muy apasionada, incluso podríamos decir que aman a Dios, pero lo hacen intentando por su propia justicia y están equivocados y por eso no consiguen. Y es lo que hay que hacerles entender, que no se trata de nosotros, ni lo que nosotros podamos
conseguir. Por eso dice, no depende del que corre, sino de que Dios tenga misericordia. Y ese es el Evangelio, que es por la fe en Jesucristo. Y esto es lo que recalca Pablo una y otra vez. Por la fe en Jesucristo. Si podemos acercarnos a Dios es por la fe en Jesucristo. Si podemos alcanzar la salvación es por la fe en Jesucristo. Amén. Bueno, el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Y sigue diciendo, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esto es el resumen de la ley. La ley dice las cosas que hay que hacer, y el que las cumpla vivirá, y el que no, morirá. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Este es el resumen, esta es la esencia de lo que está queriendo decir aquí. Si tú crees en tu corazón y confiesas que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Ya está. Nada más. No tienes que estar intentando cumplir como en la ley de Moisés, que el que haga estas cosas vivirá por ellas, sino que está cerca y cerca de tu boca. La salvación, la justicia de Dios está cerca de nosotros. Ese es el Evangelio. ¿Por qué se llama buenas noticias? Es buena noticia porque no depende de nosotros. No se trata de nosotros, se trata de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y nosotros lo recibimos como un regalo, por gracia, por medio de la fe en Jesús. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así que en Romanos 9 vemos que nos habla de la soberanía de Dios y cómo Dios eligió el plan de salvación y lo hizo como Él quiso, se reveló como Él quiso, mostró su poder y su misericordia como Él quiso. Pero aquí vemos que hay una respuesta del hombre, es decir, Dios ha tenido misericordia, ha tomado su decisión y el plan de salvación es por medio de la fe y ahora nos la ha ofrecido a nosotros en su misericordia y dice, cerca está de ti. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál es la respuesta? Y por eso ahora dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahora eso es lo que tenemos delante, eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros, y ahora tenemos que dar una respuesta a esto. Y quiero hablar sobre esto. ¿Es la voluntad de Dios que todos se salven? Sí, es la voluntad de Dios que todos se salven. Dice, ¿de cuál quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? 1 Timoteo 2:4. 2 de Pedro 3:9 dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, es para todos. Y dije la semana pasada que hablaría un poquito de esto, porque hay diferentes corrientes de pensamiento en base a todos estos textos que hemos leído. Algunos creen que Dios elige y que el hombre tiene poco que decir. Y aquí está, por ejemplo, el calvinismo clásico. Y son aquellos que piensan que, uno, la depravación total, es decir, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, no tiene ninguna posibilidad de acercarse a Dios, no hay nada que el hombre pueda hacer, y por tanto, nada del hombre nace y nada sale del hombre. ¿Bien? ¿Este concepto se entiende? La elección es incondicional, es decir, Dios eligió desde antes de la eternidad, ya dijo, ok, Ariel será salvo, y lo puso ahí en la ficha. Y por tanto, Ariel será salvo porque Dios lo eligió. Ya está, no porque Ariel pueda hacer nada. Ahora, la expiación es limitada. ¿Qué significa esto? Que Cristo no murió por todos, sino que Cristo murió solo por aquellos que eligió, ¿no? Porque si había elegido a algunos y a otros no,
Cristo solo murió para aquellos que eligió, para salvar a estos. 4. La gracia es irresistible. Es decir, que si alguien que estaba predestinado a ser salvo escucha el Evangelio y la gracia de Dios, no puede decir que no. ¿Bien? Esto es lo que cree el calvinismo. Entonces la línea de pensamiento esta. Número 5. Los santos, los que realmente son hijos de Dios, van a perseverar. ¿Qué significa esto? Que bueno, no importa lo que pase por sus vidas, no importa que se enfaden y se vayan, no importa que fallen, no importa que parece que se aparten. El que es hijo de Dios terminará yendo a los pies de Jesús y terminará yendo a su presencia. ¿Bien? Esto lo dice el calvinismo clásico. Luego hay otra línea de pensamiento que es el arminianismo clásico. Y está de acuerdo en lo primero, depravación humana, porque esto en la Biblia es bastante clara. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Pero cuando Dios muestra su misericordia, hay una gracia preveniente, es decir, Dios muestra esa gracia para con todos y Dios da la posibilidad a todos de ser salvos. Luego hay una elección humana, es decir, es el hombre el que decide aceptar o rechazar esa salvación de Dios. Por tanto, la expiación es universal. Cristo murió por todos y dio la oportunidad de la salvación a todos. Y otro punto es que hay posibilidad de apostasía, es decir, igual que se eligió seguir a Jesús, uno en el camino puede elegir dejar de seguir a Jesús. Y voy a hablar de varios peligros de estas líneas de corriente y luego os doy mi opinión, ¿vale? Bueno. La primera que yo encuentro, y esto es de los que creen en la línea del calvinismo, que es decir, que la salvación Dios elige por libre voluntad, bien, y nosotros no tenemos nada que decir ahí, es que crea cristianos con a veces una inseguridad enfermiza de ¿seré o no seré? Porque claro, cuando no depende de ti, sino que es Dios el que eligió, y somos muy conscientes que dentro de las iglesias hay gente que no es, o no lo sabíais, mirad al lado a ver si es o no es. No por venir a la iglesia evangélica te va a salvar, es por la fe en Cristo Jesús. Y por tanto, si no depende de mí, sino que si Dios me eligió o no, hay cristianos que sufren constantemente y no tienen seguridad de salvación porque no saben si son elegidos o no. Y esto es una tortura. Porque tú puedes estar toda la vida en la iglesia intentando ser bueno, esperando haber sido elegido, pero no estás seguro. ¿Bien? Y hay muchos textos que nos dicen que esto no sería correcto, ¿vale? Dice 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Por tanto, podemos estar seguros de la salvación. Romanos 8:1, que hemos leído antes, ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pablo lo tenía tan claro que dice, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Cuando estaba que decía, no sé si quedarme o irme, quiero irme para estar allá en la presencia del Señor. O sea, no estaba dudando, me quiero ir, pero me quiero quedar por causa de vosotros. Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Por tanto, esta inseguridad enfermiza que muchos cristianos sufren no es bíblica. No es bíblica. Tú y yo tenemos que poder tener seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Esto no es correcto. Vamos al otro extremo, también de los que creen como el calvinismo, de que la salvación no se puede perder y que al final hay perseverancia de los santos. Bueno, como yo en mi interior tengo seguridad de que he sido elegido por Dios porque experimenté algo especial en mi vida, porque Dios obró en mí, pues entonces no importa cómo viva. Extremo opuesto. ¿Qué pasa? Yo soy hijo de Dios, por tanto, aunque yo, peque, falle, me desvío un poco, viva un poquito a mi manera, yo sé que Dios al final me va a perdonar. Yo sé que incluso Dios al final va a usar cualquier cosa para volverme a sus caminos, y entonces hay una relajación espiritual que te lleva a vivir de una manera carnal, ¿no? Pero ¿qué decía Pablo? No uséis esta libertad como ocasión para la carne. Dice Filipenses 2:12, el mismo Pablo, que decía
que tenía seguridad de que ausente en el cuerpo, presente en el Señor, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. 1 Corintios 9:27, el mismo Pablo dice: sino que golpeo mi cuerpo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, ¿cómo puede ser que Pablo piense esto si estaba tan seguro? Es que una cosa no quita la otra, y luego vamos a ver esto. 1 Corintios 10:12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Mirad, hermanos, Hebreos 3:12, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo alguien se aparta si no está unido? ¿No? Un poquito raro. Juan 15:4 dice: permaneced en mí. Dice: pues separados de mí, nada podéis hacer, que permaneced en el Señor. Mateo 24:13 dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así que, ¿cuál es la posición equilibrada? Porque luego hay un peligro que es del arminianismo, y es pensar que al final todo depende de nosotros. Y obviamente hay una obra de Dios y necesitamos de Dios. ¿Cuál es el problema de aquellos que piensan como el arminianismo clásico, que son cristianos, que intentan hacer las cosas muchas veces es el arminianismo mal entendido, o sea, que no sé, yendo al extremo, a lo no correcto? Muchas veces viven angustiados porque depende de ellos. Tengo que conseguirlo, yo con mis fuerzas, tengo que vivir la vida cristiana, y muchas veces no puedo y me siento mal, y entonces como creo que la salvación se puede perder, estoy sufriendo, no sea cosa que Cristo venga hoy y yo justo hoy fallé y me voy a... Y así, eso también es mal entendido. ¿Cuál es la posición equilibrada? La salvación es segura. Dice la que está a tu lado. La salvación es segura en Cristo. En Cristo. Es decir, a Cristo no se le puede caer tu salvación del bolsillo. Eso no puede ocurrir. No es que de repente dices: ¿qué pasó con este? No. En Cristo la salvación está segura. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer y tú tienes la salvación segura en Cristo. Y eso nos hace que no tenemos que vivir ni con miedo ni con temor de ningún tipo. Ahora, esta salvación no puede vivirse con irreverencia, con libertinaje, con ligereza, porque esta salvación valió mucho y no se puede menospreciar la sangre de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Así que cuando tú entiendes lo que Dios hizo por ti y tú respondes a ese llamado y dices sí, tú tienes que cuidar que en tu corazón no haya nada que fastidie, en ese sentido, que elimine lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque si no, no habría libre albedrío. Si tú no pudieras elegir, no habría libre albedrío. Y voy a decir algunas frases que luego podemos debatir, pero no me preocupa decirlas. Una, yo he llegado a la conclusión: el pecado que te envía al infierno es rechazar la obra de Jesús. Es decir, cualquier otro pecado, tú te arrepientes, si te arrepientes de verdad, y Dios te perdona. Pero si tú rechazas la obra de Cristo en tu vida, ¿qué más queda? Si tú al final decides, después de entender, como dice la Biblia, después de degustar esta salvación, después de entender la salvación en Cristo, tú decides vivir como a ti te dé la gana y decir: rechazo esto, yo no quiero esto para mí, yo no quiero lo que Dios tiene para mí, yo quiero vivir mi vida, yo quiero ser mi Señor. Él te ha dado la oportunidad de volverte a acercar a Él y tú dices no. ¿Qué más puede hacer Jesús? ¿Va a volver a venir? ¿Qué más puede hacer? Ya lo hizo todo, consumado es, Él ya lo hizo todo. Por tanto, si tú, habiendo conocido y degustado la gracia y entendiendo lo que Dios ha hecho por ti, tú rechazas, ahí es donde ya no hay más que hacer. Esto significa que tú tienes que vivir con miedo. ¿Será que yo ya lo rechacé? ¿Será que yo ya...? ¿Será? No, mientras tengas la oportunidad, mientras hay vida, hay esperanza. Pero si tú decides en tu corazón desechar lo que Dios tiene para ti, ahí hay un problema. Tú puedes hacer esto, porque si no, no habría libre albedrío. Esto es mi opinión. Yo sé que habrá algún teólogo que me puede rebatir, pero también el rebato yo con la Biblia, no hay problema con esto. Tú puedes, por tanto, vivir con la seguridad de que si tú quieres y tu vida está en el interés de agradar a Dios,
y tu vida está rendida y tu corazón está entregado a Jesús y Él es el Rey de tu vida, tú puedes estar seguro de que tú estás con Él y que vas a ser salvo. Esto no significa que no vayas a tener fallos y errores, claro que sí, pero estás en el camino de la santificación. Ahora, como hemos dicho en otras ocasiones, ese camino de la santificación es la evidencia del nuevo nacimiento. Si tú has creído, y pongo entre comillas, has creído en Jesús, y se supone que le has entregado tu vida a Jesús, y pasa 1 mes y 2 meses, y 1 año y 2 años y 3 años, y tu vida sigue exactamente igual, hay un problema. Porque ¿qué pasaría si un bebé nace? ¿Bien? Y pasa 1 mes y 2 meses y 3 meses y 1 año y 2 años y sigue igual de pequeño y no habla y no camina y no crece. Está enfermo, ¿no? O está muerto. Una de dos. Así que cuando hay una nueva vida, un nuevo nacimiento en nuestro interior, tiene que crecer. Esa vida se tiene que desarrollar. Y eso se tiene que evidenciar en ese camino de la santificación que tú y yo tenemos que experimentar. Por tanto, si tú no hay nada de cambio en ti, ni siquiera hay nada que te incomoda, ni te molesta, ni te dice, oye, que no estás bien, que tienes que seguir, tienes un problema. O no has nacido de nuevo y es el mejor momento hoy para decirle, Señor, me arrepiento y yo quiero nacer de nuevo y esta vida nueva en mi interior y quiero empezar el camino. ¿Bien? O quizás, sí naciste de nuevo, porque quizás en el pasado hay gente que habla así. No, yo en el pasado, hace 15 años, y se ha quedado estancado. O si no, quizás estás enfermo, espiritualmente hablando. Y entonces se aplica el versículo que he leído al principio. Él no quiere quebrar la caña que está dañada, ni apagar el pabilo que humea. Esto puede ocurrir en nuestras vidas. Nosotros podemos apagar el Espíritu Santo, le podemos contristar, le podemos entristecer, y podemos apagar su obra en nosotros. Porque si no, o sea, si al final no teníamos nada que decir, Dios haría o dejaría de hacer y nosotros no podíamos hacer nada, pero hay una responsabilidad que la Biblia habla, que tenemos nosotros. Por tanto, si igual que el sacerdote tenía que echar leña constantemente en el altar para que el fuego no se apagara, aunque el fuego, ¿quién lo encendió? Dios. Por tanto, yo no puedo hacer nada para encender el fuego en mi vida, simplemente decirle, Señor, necesito. Es Dios el que produce el nuevo nacimiento, porque el nacimiento espiritual tiene que nacer del Espíritu. Pero después es mi responsabilidad cuidar esa nueva vida que se me ha concedido. Y obviamente yo no tengo la capacidad de de proporcionar vida a mi interior, y yo tampoco tengo capacidad de provocar el crecimiento, pero sí de cuidar, sí de comer. ¿El niño puede hacer crecer él puede forzarse y crecer? No, pero puede comer, ¿no? Puede ducharse, puede dormir, puede cubrirse, puede cuidarse de las enfermedades, y pues igual de la misma forma en nuestra vida y en el crecimiento espiritual, esa es nuestra responsabilidad. El crecimiento lo va a dar Dios, pero es mi responsabilidad comer, dormir, cuidarme de aquellas cosas que me hacen daño y ejercitarme para aprender, igual que un niño, y esa vida va a avanzar. Entonces, resumo y acabo. ¿Cuál es la posición que yo considero equilibrada y la que pienso que es la más... entendiendo que Dios es incomprensible al 100%, ¿vale? Pero la más acercada a lo que la Biblia nos revela. Dios es absolutamente soberano en el plan de salvación y nadie puede reclamarle nada. Dios escogió libremente a Israel como pueblo del pacto y eligió la línea de Abraham, Isaac y Jacob porque quiso, por medio de la que vino el Mesías. No por méritos humanos, sino por propósito y gracia divina. Pero esta elección histórica no significa que cada israelita sea automáticamente salvo, ni que cada gentil sea automáticamente excluido. Este concepto lo hemos entendido, ¿no? Bien. Justamente Romanos 8, 9 y 10 muestra juntamente lo contrario, que muchos israelitas quedaron fuera por incredulidad y muchos gentiles entraron por medio de la fe. Por tanto, la salvación individual no se recibe ni por sangre, ni por obras, ni por religión, ni ley, ni nación, ni mérito. El resumen es que se recibe por la fe en Jesucristo.
Dios quiere que todos sean salvos y Cristo murió por todos. Y el Evangelio se tiene que anunciar a todos. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero el hombre puede resistir la gracia de Dios, es decir, puede negarse, puede decir no. Si no, no habría nada que elegir, no habría libre albedrío. Y buscar su propia justicia o endurecerse, como le pasó a Israel, lo quiero hacer a mi manera, no a la tuya. Bueno, pues así no se consigue. El creyente verdadero puede tener seguridad real de salvación porque está en Cristo, sellado por el Espíritu y sostenido por la gracia de Dios. Pero esa seguridad no elimina las advertencias bíblicas de permanecer, velar, cuidar la fe y no apartarse del Dios vivo. Así que este es el resumen que yo veo más cercano a la Biblia. Por tanto, mi mamá me decía de la siguiente manera: piensa como un calvinista, en el sentido de que yo no tengo que ir con el temor de si voy a perder la salvación o si Dios me va a desechar. No, Dios me ha elegido, me ha amado, ha muerto por mí y yo puedo estar seguro de que yo voy a ir al cielo porque Dios me amó, me eligió y ya está todo hecho. Ahora, vive como un arminiano, es decir, ocupándome de mi salvación con temor y temblor. Y es una manera de decir el equilibrio de las cosas. La salvación está en Cristo y esto nadie te lo va a arrebatar, pero tú tienes una responsabilidad y si tú no cuidas y no velas, luego no podemos decir que Dios falló. Lo que le pasó a Israel. ¿Falló Dios? No, falló Israel. Por tanto, si nosotros no nos alimentamos, no cuidamos nuestra salvación, no quitamos aquellas cosas que molesten. ¿Qué pasó con la semilla que creció con espinos? Que los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Y qué pasó con esa planta? Murió. ¿Qué pasó con la semilla que creció entre piedras? Que no había raíz y por tanto parecía que crecía bien y que era rápida, pero cuando vino un poquito de sol, un poquito de que la temperatura no era, como no había raíz, se secó y murió. Esto puede pasar en nuestras vidas. Si nosotros no cuidamos nuestra tierra y que no haya espinos, que no haya piedras y que pueda crecer bien la semilla de la palabra de Dios en nuestra vida y podamos dar fruto, podemos encontrarnos que de repente cuando vienen dificultades no tenemos a dónde aferrarnos, no hay raíz, o que hay otras cosas en nuestra vida que crecen y opacan la palabra de Dios y por tanto nos desviamos persiguiendo otras cosas de este mundo. Ahora, si tú lo tienes claro y tú quieres y tú pones de prioridad a Dios y Dios es el Señor de tu vida, puedes estar tranquilo, que quizás eres un poco cabezón, un poco obcecado, quizás eres de los que falla 20.000 veces, quizás eres de los que te cuesta con cosas, pero si tú estás rendido a Cristo, puedes estar tranquilo, que Dios va a hacer la obra, porque el que empezó la obra es fiel en completarla. Amén. Así que ese yo creo que es el equilibrio. Y vamos rendidos al Señor. Y vamos con esa determinación de yo voy a hacer todo lo que yo esté en mi mano, todo lo posible por agradarle y sabiendo que no es por mis fuerzas ni por lo que yo consiga hacer, sino que va a ser Él que va a dar el crecimiento y va a ser Él que va a hacer su obra. Amén. Ahora